El ebook que hemos creado supone una oportunidad única para aquellas personas que quieran adentrarse en el mundo del SEO, que estén iniciando, incluso para aquellos que ya tienen conocimientos previos de posicionamiento y de marketing online. Es un ebook completamente gratuito, escrito por 28 autores, que además son profesionales que están activos trabajando en estas materias y que además es gratis. O sea que yo, para aquellas personas que quieran llevar a un nivel más su proyecto, creo que es una oportunidad única descargárselo, leérselo y ponerlo en práctica cuanto antes. Este libro era un libro que era muy necesario y muy útil para toda la comunidad y muy especialmente para todos aquellos que están empezando, porque con este libro tenemos la suerte de haber juntado a un montón de grandes profesionales del SEO que saben un montón y están especializados en distintas áreas. Y en el otro lado sí que tiene esa ventaja que si necesitas ver algo muy concreto y muy especializado, pues desde SEO para JavaScript, como habla Laura, o por ejemplo de estructura web, cómo organizarla, que es de lo que hablo yo, tienes esos capítulos que además son independientes, aunque se habla de todas las partes del SEO y tienen ese hilo común, pero que los puedes utilizar como cada capítulo como libro de consulta y para profundizar más en una temática concreta. El proceso de trabajo fue bastante sencillo, nos pusieron muchísimas facilidades y bueno, definimos entre todos una serie de temáticas para hacer el ebook lo más completo posible y a partir de ahí pues se desarrollaron una serie de temas a los que trabajar en cada una de las unidades del ebook. Lo bueno es que no hay un estilo definido de escritura, sino que cada uno de los 28 personas que han colaborado le ha dado su propio estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo bueno. He escrito sobre estructura web, porque al final, en todos los años que llevo trabajando en SEO, sí he visto que se habla mucho sobre cómo definir una sección, cómo, digamos, de forma separada, cómo hacer un estudio de keywords y demás, pero al final, cómo ponerlo todo esto en una estructura no se habla tanto y hay muchos errores que vemos cuando hacemos este tipo de trabajo para nuestros clientes. Y luego también el profundizar en esto y que entendamos cómo Google entiende qué es la estructura de una web, más allá de un sistema de menús y sobre todo también qué beneficia, qué problemas hay cuando creamos esta estructura, qué tipos de estructuras webs hay, independientemente del sector al que te enfoques y el tipo de servicio, producto o información que tengas en tu web. Hay también un apartado especial donde hablo de la paginación y cómo tratarla también a nivel SEO, que creo que es bastante interesante y que merece la pena leer. El tema del que hablo en el ebook es SEO para JavaScript y aquí hemos querido acercar un poco una parte más técnica del SEO, como es la auditoría o desarrolladas en JavaScript, de una manera muy sencilla. Es cierto que es un tema un poco más técnico, pero la manera en la que está desarrollado es precisamente para ayudar a cualquier persona que se dedique al marketing digital y que no tenga conocimientos técnicos, pueda entender cómo Google rastrea JavaScript, cómo Google entiende ese contenido, cuáles son las diferencias con otro tipo de tecnologías o con páginas desarrolladas en HTML, por ejemplo, y cómo tenemos que abarcar este tipo de proyectos desde el lado del SEO. El capítulo se inicia contando una evolución sobre cómo estas tecnologías a nivel SEO se han ido desarrollando. Y después os hablamos de cómo Google rastrea este tipo de páginas, cuáles son las dificultades que nos podemos encontrar si tenemos que realizar un proyecto SEO en JavaScript y por último os damos las claves de cómo auditar una página que esté desarrollada en esta tecnología para que el SEO sea lo más óptimo posible. Yo personalmente abordo dos temas. Uno es el primero, que es entendiendo a Google y los buscadores, y otro es sobre SEO local. Primero entiendo que antes de iniciarte en las diferentes temáticas, y creo que como base del SEO es muy importante saber cómo funciona un algoritmo, cómo funcionan los buscadores, hacia dónde van, cómo han ido evolucionando, dónde se están centrando, y eso te ayuda un poco a poder entender y ahondar un poco más en lo que es el SEO. Creo que este libro va a tardar años en quedarse desactualizado. La verdad que todos los contenidos están escritos desde ese punto de vista, digamos, más estratégico y no tan pegado
a la moda o algo ahí que pueda pasar y caducarse rápidamente? Sí que es cierto que hay nuevas tendencias en SEO o nuevas partes que se pueden trabajar. Sí que se podría hacer una versión a lo mejor algo más reducida y especializada en nuevas formas de hacer SEO, ¿no?